Buen día, queridos amigos, familiares, amigos y vecinos. Es para mí un gusto nuevamente el poder analizar, revisar las Sagradas Escrituras este 24 de mayo del 2020. El tema del día de hoy se llama Un boleto para el cielo. Y todos nosotros hemos sentido mucha satisfacción cuando terminamos aún una tarea doméstica sencilla, así sea lavar, ordenar, organizar nuestra ropa, por ejemplo. Esta satisfacción aumenta cuando nosotros acabamos un proyecto al que le hemos dedicado toda nuestra capacidad, toda nuestra energía y nuestro tiempo. También es muy satisfactorio cuando terminamos un negocio, una carrera y las cosas salieron bien. Hoy revisaremos cómo llegó el tiempo en que el Señor Jesucristo termina su misión aquí en la tierra. Y para ello vamos a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 24, del 44 al 43. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Amén. El pasaje de esta mañana nos va a permitir revisar 3 puntos. El primero, Jesús termina su tarea. El segundo, Él nos inviste de su poder para testificar. Y por último, Jesús nos da de su gozo y nos permite alabarle. Detalladamente vamos a revisar el mismo pasaje, versículo por versículo, que nos dice lo siguiente. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Sabemos que los judíos tienen dividido el Antiguo Testamento en 3 partes: la ley de Moisés, los profetas y los salmos, que consistían en los libros de sabiduría. La historia entera del Antiguo Testamento es la historia de Jesús y la cruz, y lo que la cruz proporciona. Si no entendemos esto, no podemos entender totalmente la palabra de Dios. Como está claro, Cristo y el crucificado es la clave de todo entendimiento. Entonces les abrió el entendimiento para que entendiesen todas las cosas. El que no entiende las Escrituras entiende poco o nada. Déjenos decirlo otra vez: Jesucristo y el crucificado es la historia de la Biblia. Toda doctrina debe de estar construida bajo este fundamento, que constituye una casa construida en la roca y no en la arena. Y les dijo: así está escrito. Demuestra lo que acabo de declarar acerca de Cristo y la cruz.
Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase al tercer día. Otra vez decimos, esta es la historia de la Biblia. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados. Indica el método de Dios de proclamar la palabra y desempeñar su obra. Cualquier otro método no es bíblico. En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, el plan de Dios de la salvación es idéntico para todos en cuanto a raza, color, cultura, o es para el mundo entero. Y vosotros sois testigos de estas cosas. El cristianismo no comenzó como resultado de una filosofía instructiva, como todas las religiones. Se comenzó por hombres y mujeres que literalmente atestiguaron del Hijo encarnado en Dios, en todo su ministerio terrenal, así como su muerte y resurrección. Por consiguiente, podrían decir, lo que hemos visto, testificamos. Dice, y he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, el bautismo con el Espíritu Santo que vendría durante el día de Pentecostés. Mas vosotros esperad en la ciudad de Jerusalén. El Pentecostés se celebraba siempre en Jerusalén y donde siempre se ocasionaría el derramamiento del Espíritu. Era solo el derramamiento inicial. Desde entonces, ahora sabemos que Jesús bautiza con el Espíritu Santo hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania. Este pequeño pueblo estaba situado en el lado opuesto del Monte de los Olivos y es en realidad un barrio residencial de Jerusalén. Era la casa de María, Marta y Lázaro. Y alzando sus manos, lo proclama como el sumo sacerdote de Israel. Este hecho, habiendo hecho la expiación, por consiguiente, levantaba sus manos y bendecía a la gente. Los sumos sacerdotes lo habían hecho por 1600 años. Todo era un tipo de lo que él haría al final, antes de ascender al cielo. Pero que quede bien claro que su bendición fue para todos y no solamente para los judíos. Y aconteció que bendiciéndolos, indica una bendición continua, lo que significa que sigue hasta hoy día y de hecho seguirá para siempre. Se fue de ellos y era llevado arriba al cielo. Corresponde a la ascensión. Él se apresuró a la cruz a fin de expiar los pecados de su pueblo, pero él no se apresuró a la gloria, ya que él no quiso dejar a sus ovejas amadas. Y ellos, después de haberle adorado, significa que su presencia estaba todavía con ellos, aunque él ya había ascendido. Se volvieron a Jerusalén con gran gozo. Indica que era un grupo diferente de gente, al menos con respecto a la fe, espíritu y emociones, que el de la crucifixión. Antes todo era tinieblas y ahora todo es luz. Y estaban siempre en el templo alabándolo y bendiciendo a Dios, debido a la promesa del Padre que se ha hecho real en nuestros corazones, donde ahora nosotros somos el templo y hemos de alabar al Señor continuamente. Amén. Todos los 4 evangelios clausuran con esta palabra. Amén. Así sea. Palabra que significa verdad. Yo soy el alfa, yo soy el omega, así como decimos desde nuestro alfabeto de la A a la Z. El alfabeto griego es de yo soy el alfa y yo soy el omega, el principio y el fin. El plan de salvación se empezó a narrar enseguida de que Adán y Eva pecaron.
Y esto nos hace ver cómo el plan de Dios fue desde que el hombre cae, hacer algo por él, algo que lo reconcilie con él y que lo vuelva a él. Cuando ellos fueron sacados del paraíso, comienza la historia a narrarnos desde cómo va avanzando la historia de Moisés, de cada uno de los profetas, pasando por los salmos, la época esplendorosa del pueblo de Israel, y que escriben muchas alabanzas. Nuestro Padre participaba en lo que sería la salvación para el ser humano, en lo que sería la salvación a través de su Hijo, hasta completarla con la crucifixión, la resurrección y el regreso al cielo, la ascensión al cielo. Qué alegría nos produce terminar las cosas, aún siendo cosas muy simples, pero qué pensamiento, qué razonamiento, qué sentimiento experimentaremos cuando sabemos que el Señor Jesucristo acabó un plan de salvación para mí, un plan de salvación para todos, el plan redentor que se llevó a cabo durante siglos. ¿Y cómo es que Él regresa con su Padre? El libro de Efesios, escrito por el apóstol Pablo, nos recuerda que solamente es cuando Él nos abre nuestro entendimiento, es que nosotros captamos lo que Él deseó hacer por nosotros. Y esta carta a los Efesios nos confirma lo mismo, que nos dice, es Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál su grandeza de su poder para nosotros los que creemos, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza por todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena todo. En este pasaje, Dios promete a todos los que crean en Él que les abre el entendimiento y que les da un espíritu de sabiduría y revelación que nos permita comprender estas verdades, cómo Él acabó su tarea y la hizo completa. Ya no habrá más quien le agregue a su plan de salvación para el hombre. Y si está escrito en este último capítulo de los Evangelios, Él nos está recordando como buen Padre: quiero que estés bien conocedor de que yo terminé las cosas, de que yo ya terminé mi obra de salvación en el mundo. Este último día, Él les recuerda a sus discípulos que Él cumplió todas las profecías escritas antes de Él y su tarea está terminada. Es muy necesario en las tareas seculares que realizamos, cuando las cosas están terminadas, cuando la cosecha llega. Y ahora, ¿qué sigue después de que Él ya cumplió con todo, que Él ya hizo todo lo necesario? Pues queda ahora la parte humana que nos corresponde a nosotros realizar. Y la Escritura nos va diciendo que Cristo padeció, resucitó y hoy nos concede un gran privilegio, el privilegio de compartir lo que sabemos de Él. Y como nos dice el pasaje,
y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Esta es la tarea que ahora a nosotros nos toca seguir y que nos toca continuar a ese plan de salvación para la gente que no lo sabe. Y Él nos dice que tenemos esa oportunidad, que nosotros podemos hablarles de cómo recibe la gente vida eterna en todas las naciones, desde los más cercanos. Ahí les dice: no te vayas de Jerusalén, díselos a los que están en tu casa, que ellos pueden tener vida eterna y que solamente requiere tu fe, tu decisión de poner nuestro amor, nuestra aceptación de lo que Él hizo en la obra de Cristo. Y nos dice: tú también vas a concluir un día tu tarea, y para que la hagas es necesario que mi presencia esté en ti. Aquí Él nos sigue diciendo: yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad. Él nos dice: no puedes salir sin mi poder, yo te voy a investir. La palabra investir significa: yo te voy a dar el honor, yo te voy a dar el privilegio, yo te voy a dar la dignidad. Y entonces Él dice: yo te voy a investir de mi poder, yo te investiré, yo ya te he investido de Él por haber creído. En general, todas las despedidas muchas veces son tristes, son dolorosas, pero nosotros podemos ir viendo aquí que en esta ocasión no se ve tristeza en sus seguidores, en sus discípulos, pues mientras ellos lo adoraban, también Él los estaba bendiciendo. Y fue llevado arriba y ocultado por una nube de su vista. Y Él les sigue diciendo: dice, ellos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Él les cumple también esa promesa que ya había hecho en el mensaje que hace 8 días revisamos: yo te doy mi gozo, yo no te voy a dejar ahí triste haciendo esa tarea, yo te voy a estar acompañando. Y el Salmo 47, un salmo escrito 1000 años antes de que esto sucediera, el Señor nos dice: alaba a Dios con voz de júbilo. Él es un Dios altísimo, Rey grande sobre toda la tierra. Cántale a Dios, cántale a tu Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cántale con inteligencia. Y eso es lo que hacían los apóstoles después de que lo vieron ir al cielo, ir al cielo. Y Él nos recuerda que Él ha sido fiel en cumplir todo lo que se había dicho de Él, en una historia que cronológicamente fue sucediendo desde Moisés. Fíjense, estamos hablando de hace cuántos años, de 4000 años. Y cómo coincidieron todas las cosas. No hay hombre que pueda hacer concordar la historia con sus promesas, como lo ha sido la Escritura, como ha sido el plan de salvación que Dios nos ha dado. Y estos pasajes nos hablan acerca de cómo Jesucristo fue fiel en cumplir todo lo que se decía de Él y en decirles: mi presencia está contigo. Y pasé por alto comentar el pasaje que está en Hechos, y en el que el Señor decía: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria
y hasta lo último de la tierra. Y dice, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí 2 varones con vestiduras blancas les estaban diciendo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. A manera de conclusión podemos decir, ¿quieres vivir la plenitud de salvación, su presencia, su poder, su gozo? Podemos ver su bondad, su amor desde el inicio de la historia y reconocer cómo terminó su tarea, cómo nos manda testificar de su poder y nos inviste de su poder para predicar a que otros lo conozcan y le crean arrepintiéndose y recibiendo la vida eterna. Él nos concede el gozo y la alegría de alabarlo. Si lo aplicamos a nuestra vida, Jesús nació, Jesús murió, regresó al cielo, terminó su tarea y hoy nos queda hacerla nuestra, teniendo la seguridad de la salvación, la seguridad de que estamos investidos de su poder. Y aunque el camino se vea duro, Él nos permitirá ver que es necesario estar llenos de su presencia, arrepentirnos para recibir la vida eterna. Él nos da su amor, su valor, el dominio para ser usados para su gloria. Nos dice, esto va a suceder en Jerusalén. Y de esa forma, un día Él va a regresar también a ese lugar. Gracias, hermanos. Oremos. Bendito Señor, te agradecemos la riqueza que nos dejas tu palabra, la esperanza y el gozo de que tú vienes y que tú estás a la diestra de Dios intercediendo por tus hijos. En el nombre tuyo oramos. Amén.